Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el tema de el ochenio de Odría. Continuando, ¿no?, con este tema, recordemos, la clase anterior se habló de la primavera democrática. Ya va a llegar el fin del gobierno de José Luis Bustamante y empieza el gobierno de Odría. Bueno, luego de establecer este golpe de Estado en 1948, conocida como la Revolución Restauradora de Arequipa, que le va a dar pues un golpe de Estado a Bustamante, inicia el gobierno de Odría. ¿Ya? Se caracteriza por aplicar una serie de medidas como la declaración del estado en emergencia y la detención de apristas y de comunistas que eran los principales opositores del gobierno. Entonces Odría se caracteriza porque no permite, pues no permite cuestionamientos en su gobierno. Esto lleva a que muchos personajes apristas solicitaran asilo político en diversas embajadas, siendo el asilo más importante el que solicita Aya de la Torre, líder del partido aprista, quien se asila en la Embajada de Colombia en Lima por 63 meses. Imagínate ese periodo, desde 1949 hasta 1954, prácticamente 5 años estuvo encerrado en esta residencia, ¿no?, de la Embajada de Colombia. La Ley de Seguridad Interior fue la medida más radical. Con esta ley se suspendieron muchas garantías constitucionales y bueno, pues no, como consecuencia muchos apristas y muchos comunistas fueron a la cárcel. Este régimen de la Junta de Gobierno duró 2 años, se dictaron decretos, leyes, ya que se pudo gobernar sin Congreso, se disuelve el Congreso acá. La bajada al llano. Las elecciones de 1950, Odría, con el objetivo de legitimar su mandato, decide convocar elecciones presidenciales en el año de 1950. Para que participe como candidato en dichas elecciones, renunció a la presidencia de la Junta de Gobierno, siendo denominado este acontecimiento político como la bajada al llano. Quien queda a cargo es Zenón Noriega. El candidato opositor a Odría para tales elecciones fue el general Ernesto Montagne, la Liga Nacional Democrática, pero este va a ser acusado de tener apoyo de los apristas, por lo que fue encarcelado y deportado del país. Es por ello que Odría obviamente va a ganar las elecciones porque sería el candidato único. Su gobierno de 1950 a 1956, en el contexto internacional, económicamente estábamos muy bien. Aumentó la venta de nuestras materias primas, sobre todo gran variedad de minerales. En el aspecto económico, ¿no?, nuestra bonanza económica se produce durante la coyuntura de la Guerra de Corea, que estimuló la inversión extranjera y el crecimiento de las exportaciones peruanas. Algodón para la fabricación de, de ropas de los militares, azúcar, metales y lana, ¿no? Se contrató la misión Klein, que recomendó un tipo de cambio libre y bajo nivel de impuestos. Luego se da la ley del petróleo en 1952 y la ley de la industria eléctrica en 1955, siendo notoria la presencia de Estados Unidos aquí en territorio peruano. En el sector industrial se trata de proteger a los industriales nacionales mediante la elevación de los impuestos contra los productos extranjeros. Se van a fundar pues nuevas fábricas, etcétera, etcétera. El lema que tenía Odría: hechos y no palabras, y más adelante lo cambió por salud, educación y trabajo. Como habíamos mencionado, Odría crea la ley de la seguridad interior para poder eliminar pues no a todos los opositores. Utilizó la fuerza de represión, que tuvo como jefe a Alejandro Esparza Sañartu, a quien se le va a denunciar como verdadero gobernante del país por la magnitud de sus poderes. La represión también lo sufrieron principalmente los apristas, los comunistas, que en muchos casos se los llevaron a la cárcel. En cuanto a la educación, se dio una masiva migración en estos años del gobierno de Odría. Llegaron grandes oleadas
de masas campesinas a la capital. A este fenómeno se le conoció como la cholificación. Trajo como consecuencia la necesidad de satisfacer una serie de servicios en favor de los migrantes, siendo uno de ellos la educación. Se van a construir colegios, se van a construir unidades escolares, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también aquí se va a dar algunos aspectos importantes en cuanto al aspecto social. Se crea el seguro social del empleado, establece el salario dominical también, ¿no? Promulga la ley de indemnización por accidentes de trabajo y otorga la ley del voto femenino para las elecciones presidenciales en el Perú. Entre otras obras, se crea el Estadio Nacional del Perú, grandes unidades escolares, Ministerio de Trabajo, el ex Ministerio de Educación, el Hospital Edgardo Rebagliati. El gobierno desarrolla una política netamente asistencialista, ¿no?, en favor de los migrantes que habían llegado a Lima, de los que venían en este caso de las zonas andinas, ¿ya? También se le va a dar pues no apoyo a los pequeños asentamientos humanos que estaban surgiendo y las barriadas también que estaban surgiendo aquí en Villa El Salvador, Lurín, en Huaycán, en Cieneguilla, en Ate, ¿no? Esta labor va a jugar un papel importante en la primera dama, María Delgado, quien dirige la Central de Asistencia Social. Finaliza su gobierno cuando la economía de nuestro país va a empezar a descender. La oposición, los que estaban en contra de Odría, se hicieron cada vez más fuertes y en Arequipa se produce una rebelión contra la ley de la seguridad interior. Esto lleva a Odría a convocar a las elecciones en 1956, donde resulta ganador Manuel Prado Ugarte, gracias al apoyo de votos que recibió del APRA, iniciándose así su segundo gobierno, que sería conocido como la Convivencia por su alianza con el partido aprista. Entonces veamos la línea de tiempo. Se da la Revolución Restauradora en Arequipa en 1948, llega al poder con una junta militar, Odría. 1950 se sale de la junta militar Odría para postular en las elecciones, donde sale ganador por ser el único candidato, porque a su opositor lo manda al extranjero y lo manda preso. 2 años después se da finaliza la guerra de Corea y así finaliza en este caso la bonanza económica que tenía nuestro país. 1956 se da el fin del gobierno de Odría. Entonces, ¿quién resultó ganador en las elecciones de 1956? Obviamente salió ganador Odría. ¿Cuánto tiempo gobernó Manuel Odría? 8 años. ¿Qué materias primas exportó nuestro país durante el ochenio de la guía? Algodón, azúcar, lana y metales. ¿Qué misión económica llegó durante el gobierno del ochenio? Aquí, pregunta 4, se va a fomentar la exportación, ¿no?, de productos importantes hacia Corea. ¿De qué país era la embajada en la que Haya de la Torre se asiló? La embajada colombiana. ¿Quiénes fueron detenidos durante el gobierno de Odría? Apristas, comunistas, humanistas. Aquí es la alternativa D, 1 y 2. ¿Cuál fue el país en cuya embajada se asiló Haya de la Torre? Alternativa C, Colombia. ¿Quién fue el presidente peruano que dio la ley de la seguridad interior? Alternativa C, Odría. Pregunta 4. ¿Quién llega a tomar el poder mediante la Revolución Restauradora? Pues no, es Odría en la alternativa C. ¿Qué acontecimiento internacional favoreció al gobierno de Odría? La Guerra de Corea, alternativa D. ¿Qué misión económica llega durante el ochenio de Leguía? La misión económica, la alternativa B, Klein, misión Klein. Partido político perseguido por Odría, APRA, alternativa C. El Hospital Edgardo Rebagliati se encuentra en Lima. Pregunta 9. Promulgó la ley de la seguridad interior, Odría, alternativa C. ¿Cuál sería la principal victoria constitucional de la mujer durante el ochenio? El derecho al voto, la alternativa C. Entonces ustedes desarrollan
la página 82 en conjunto.